Cantábamos, pronto viene Jesús por su iglesia, nos iremos con él a morar. El primer estudio, el título de ese primer tema es, o fue, El Señor está cerca. Y quisiera preguntar, ¿cuántos creen que el Señor está cerca? ¿Y eso qué le dice a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, el saber que el Señor está cerca, la convicción que usted tiene con ese efusivo amén de que el Señor está cerca? ¿Qué le dice? Tenemos que prepararnos, ¿cierto? ¿Quién ha tenido en su casa una niña que cumpla 15 años? A ver, levante su mano. Es un acontecimiento en lo general muy especial. En el tiempo como moderno, algunos de los jóvenes, me refiero a jóvenes y jovencitas, a veces son apáticos a celebraciones y ese tipo de cosas, pero en lo general es un acontecimiento especial tanto para la niña como para la familia, como para los que están todos alrededor. Como 1 o 2 años antes empiezan todos a decir, uy, ya dentro de 2 años cumple los 15, ¿no? Uy, ya cuando falta un año ya va a cumplir 15 y los que hemos pasado por ese acontecimiento como padres, sabemos que nos toca empezar a aprontar algunos recursos para alguna fiestica, alguna cosa, el regalo, preparativos. Y cuando uno está pensando en esa ocasión especial, como que todo lo que pasa alrededor gira en torno a ese acontecimiento especial, ¿cierto? Les pasa a usted por un almacén donde ven vestidos elegantes y uno dice, uy, mire, el vestido como para mi hija, pero ¿será que ella el rosado sí le irá a gustar? ¿O será mejor un celestico? ¿O será que el largo sí le gusta? Y usted pasa por una postres y ponqués, y entonces usted ve el postre y ¿será que de un piso es suficiente? ¿O será que mejor de 2 pisos? ¿Y qué tipo de torta? Y como que todo empieza a girar en torno a ese acontecimiento. Y quiero preguntarle, hermano y hermana, después de ese efusivo amén de que usted está convencido de que la venida del Señor está cerca, ¿usted está pensando en todo su entorno relacionándolo con la venida del Señor? ¿O usted está pensando en negocios porque usted necesita pensionarse temprano? ¿En negocios porque usted necesita dejarle establecido un futuro a sus hijos? ¿En negocios y primero organizar su vida en lo económico? Porque... Y entonces aquí venimos y nos sentamos y decir, el Señor está cerca, amén, esperamos la venida del Señor, amén. Pero salimos de acá y nuestra vida gira en torno a otra cosa distinta. ¿Quiénes recuerdan las 3 palabritas importantes, imperativas del himno que cantábamos? ¿Está ahí todavía? Ah, no. Bueno, no entendí nada, pero me imagino que están diciendo, velad, trabajad, perdonad, ¿cierto? ¿Por qué prepararnos? Es la pregunta. Primero, en razón a lo que estudiábamos en el tiempo anterior. El Señor está cerca. Pudiera haber aquí alguien que diga, oiga, pero eso yo lo escucho, tengo 50, 60 años y eso yo lo escucho desde que estaba chiquito, que la venida del Señor está cerca. Y si usted analiza un poco más profundamente eh, textos que vamos a ver, que están escritos casi 2000 años atrás, decían eso.
o precisamente nuestros textos bases están escritos hace mucho tiempo, y dicho, el Señor está cerca. Pero la verdad es que los tiempos del Señor son distintos a los tiempos nuestros. Lo único que sí sabemos es que todo está aconteciendo de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. Y cada que pasa un año, cada que pasa un lustro, cada que pasa una década, cada que pasa un siglo, cada que pasa un milenio, sentimos que todas las cosas que pasaron y las que están pasando y las que vemos que podrían pasar más adelante, están encaminadas hacia todo lo que está escrito en la palabra de Dios en relación con la cercanía de la venida del Señor. Quiero invitarlos a mirar una porción en Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 35. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ustedes por favor me siguen en la traducción que tengan ahí en sus manos. Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Quiero invitarles a que nos pongamos en las manos del Señor para que Él hable directamente a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque sabemos que tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, está pronto en venir. Gracias, oh Dios, porque tu gracia nos ha alcanzado y podemos decir que somos hijos tuyos, oh Dios, porque tú nos has dado esa potestad de ser tus hijos a través del Señor Jesucristo. Y gracias porque como hijos somos herederos de la gloria celestial, algo que no merecemos, pero que en tu gracia nos has permitido alcanzar por los méritos del Señor Jesucristo. Padre, nos disponemos en tus manos para que hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, para que así podamos ser edificados en tu palabra. Y por sobre todo, oh Dios, ayúdanos a ser hacedores de la palabra tuya, no tan solamente oidores.
Bendecimos tu nombre, nuestro Padre, y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo encontramos la fórmula matemática para descubrir la fecha de la venida del Señor Jesucristo? Cuando montamos un estudio profundo de la Escritura que nos ayude a encontrar esa fórmula que nos permita decir con seguridad y certeza cuándo viene el Señor Jesucristo. No hay forma, ¿cierto? Y la razón por la que debemos velar es porque, de acuerdo a lo que leímos en el texto de Mateo 24, porque no sabemos el día ni la hora, ¿cierto? Cuando uno está de pronto en la casa, de pronto esa experiencia en virtud de los últimos acontecimientos de los últimos 2 años, para muchos fue habitual con el trabajo en casa, encontrarse en la casa con pantaloneta, descalzo, sentado trabajando, y los que trabajan para empresas, que les llegue el jefe a la casa y los encuentre mal vestidos, vergonzosos, ¿cierto? Pero si de pronto el jefe le dice, nos vemos a las 12 que vamos a tener una reunión allá porque necesito que miremos unos asunticos. Muy seguramente si estaba en esas fachas, pues a las 11:30 tocó ducha, ponerse el pantalón largo, ponerse la camisa, peinarse y estar listo para cuando llegue el jefe. Si el jefe le dice a cualquier hora del día paso, pues le tocó levantarse muy temprano, 7 de la mañana, tocó ducha temprano de madrugada a las 7 y estarse lista porque no sabe a qué horas puede venir, ¿cierto? Hermanos, ¿es esto lo que nos está diciendo esta porción? No sabemos el día ni la hora. Y no se desgaste pensando que si Rusia de verdad lanza un ataque atómico y que si entonces no sé quién responde y no sé quién otro hace y que entonces va a venir un barco de no sé dónde y del norte para el sur y del sur para el norte y entonces apocalipsis y entonces X más Y igual y entonces deducción, sí, yo creo que por ahí en un añito. No sabemos, no sabemos. Estos días estamos en unos días de mucha tensión por las próximas elecciones en Colombia. Y me he encontrado con algunos amigos que trabajan en sectores comerciales de un alto nivel, digamos los que compran obras de arte o los que compran finca raíz, diciendo que esas personas están quietas en sus inversiones, algunos están sacando inversiones hacia Estados Unidos, los que tienen forma de trasladar sus cosas, porque hay temor por lo que pueda pasar y tenemos una fecha. Primera vuelta el 29 de mayo y segunda vuelta no sé qué día de junio. Cuando hay una fecha establecida para un acontecimiento, podemos prepararnos específicamente y puntualmente para esa fecha. Pero cuando es incierto, tenemos que vigilar. ¿Saben cómo se llaman los señores esos que se paran en las porterías de los edificios con un uniforme y una gorrita? Y algunos de ellos con arma. Les dicen vigilantes. Vigilar, de estar atentos. Y lo normal, aunque sabemos que eso no pasa, sobre todo en los que les toca el turno de la noche, lo normal es que ellos tienen que estar despiertos todo el tiempo. Porque el ladrón no avisa, oiga, mañana voy para allá a ver si me saco una bicicleta del parqueadero, esté atento, esté pendiente. En el edificio en el que
vivimos, el 1 de enero a las 2, 3 de la tarde, se entró un ladrón al edificio y se sacó una bicicleta del parqueadero. Todo el mundo estaba relajado, tranquilo, después del 31, trasnochado, durmiendo, pero el ladrón sí estaba en su oficio y encontró pues todo tranquilo, sin nadie que pudiera oponerse a su actuar. Y ahí no hay vigilante, en el edificio donde vivimos no hay vigilante. Pero si de pronto hubiese habido vigilante y el vigilante se hubiera ido a la tienda a comprarse un café y en ese momento llega el ladrón, pues él lleva, como decimos coloquialmente, lleva el bulto porque tiene toda su responsabilidad, porque su función es velar, es vigilar, es estar atento, es estar despierto todo el tiempo. Hermanos, y es lo que la palabra del Señor nos está diciendo a cada uno de los que estamos aquí. Espero que este grupo, conté hace un rato como 80 y algo, espero que todos nosotros a la pregunta de si es usted cristiano podamos responder amén, pero un amén sincero, con la seguridad de que somos hijos de Dios. Y entonces si somos hijos de Dios, cada uno de nosotros debe velar. Versículo 42 de Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿A qué horas tenemos que velar? ¿Por las noches? ¿Los días de reunión? ¿Los domingos? ¿Cuando estemos rodeados de otros hermanos de la iglesia? 24/7. Como el vigilante que está en la portería del edificio. Alguna vez he contado una historia que no es un cuento, es una historia. Hubo una época en la que trabajaba yo demasiado, de día y de noche, y en el sector de la imprenta, de la impresión. Y era para mí normal muchas veces pasar noche en claro trabajando, entonces estaba pendiente de un trabajo que me estaban imprimiendo en una gran empresa que había aquí en Bucaramanga, que ya no existe, y que daba su planta por allá en Girón. Entonces nos fuimos con el jefe de producción no me acuerdo qué horas eran, 2 de la mañana, porque allá había turno 24 horas los impresores. Nos fuimos a ver cómo iba el trabajo que me estaban imprimiendo. Y llegamos a la portería de la empresa y adivinen qué. El vigilante estaba recostado en una silla con los pies puestos ahí sobre un escritorio que tenía, así, recostado. Y el que iba conmigo era uno de los jefes de la empresa. Eh, ¿Qué pasó, Morales? No, jefe, aquí que estaba pensando en una vaina. Ah, sí, pensando. El que iba a creer que a esa hora, a las 2 de la mañana, iba a llegar alguien a preguntar alguna cosa. Lo cogió en el momento más inoportuno. Hermanos, ¿cuántas veces no la venida del Señor, pero de pronto un campanazo de alerta nos ha cogido en esa condición, pensando en alguna vaina por allá profundamente en nosotros? De pronto el Señor en algún momento le ha dicho, Pedro, José, María, digo nombres cualquiera por a manera de ilustración.
¿Qué está haciendo? Y usted de un brinco y dice, Señor, no, aquí que estaba pensando en que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y nos compungimos muchas veces cuando pensamos y nos quebrantamos pensando en eso, pero ¿qué provoca eso realmente en cada uno de nosotros en materia de nuestra actitud, en materia de nuestro vivir la vida cristiana, en materia de nuestro servicio al Señor? Vamos a ver varios tópicos de ese prepararnos para la venida del Señor en los estudios de hoy y mañana. Pero hermanos, qué importante que cada cosa que el Señor ponga en el corazón de cada uno de nosotros, lo llevemos a la práctica. Porque la palabra del Señor nos exhorta a ser hacedores de la palabra de Dios. Hemos pensado en estos 2 días, hoy y mañana, a raíz de que pues decidimos hacer este formato de conferencia este año de una manera distinta. Sé que ha habido inconformidad de parte de algunos, que por qué no todo el día, que por qué esto, que pasa, que es que los hermanos en Bucaramanga ahora se están enfriando espiritualmente porque ya la conferencia no la hacen de un día completo, sino solamente de mediodía, y que qué será y que por qué. Entonces tenemos por las tardes, aquí tengo agüita, gracias. Eh, tenemos por las tardes, o hemos planeado por las tardes, motivar a que hagamos distribución de tratados. Y va a ser muy interesante ver de qué manera somos hacedores de la palabra. Ver de qué manera el hecho de decir lo que ya el Señor nos mostró en el primer estudio, el Señor está cerca, nos motiva a dejar de vivir para nosotros mismos y vivir pensando en ese acontecimiento. Quiero compartirles algo que a nivel de familia, de pareja, nos lo consideramos como una bendición del Señor. Y es que vamos a hacer un viaje el próximo mes fuera del país. Nuestro hijo mayor está fuera del país y pues ya termina su actividad académica y se están dando las cosas para ese viaje. Y como no hemos salido nunca, lo más lejos que he ido fuera del país es cuando he ido aquí a la frontera, a San Antonio del Táchira, ahí cruzando la frontera en Cúcuta. Eso es lo más lejos que he ido fuera de Colombia. Pues eso produce como cierta cosquillita, ciertos nervios. Y ya estamos pensando en esa fecha, pensando en que faltan tantas semanas. Hace unos días mi señora por ahí vio que le llegó una publicidad de D1, que había una promoción de unas maleticas, de esas maleticas de cabina, porque no viajamos frecuentemente. Ay, mire que las maletas si están en promoción. Toca aprovechar la promoción porque igual después nos toca comprar unas y si no las compramos en la promoción, porque estamos pensando en esa fecha. Y muy seguramente cualquier otra cosa que veamos, pues yo soy muy de mapas y de averiguar y de documentarme, y entonces por ahí en ratos libres estoy mirando cosas de distancia, porque en mi mente está ese acontecimiento. ¿Está en nuestra mente realmente el acontecimiento de la venida del Señor? ¿Está en nuestra mente realmente el hecho de que el Señor está cerca? Y en virtud de eso estamos obedeciendo el deseo del Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
Decía, va a ser muy interesante ver esta tarde, no por verlo y calificarlo y hacer un listado de quiénes llevaron tratados y quiénes lo repartieron, pero muy interesante para cada uno de nosotros experimentar de qué manera el hecho de la venida del Señor nos motiva a decir, voy a repartir tratados, voy a compartir con alguien de la palabra del Señor. Porque no es cierto, hermanos y hermanas, que estamos ocupados, cada uno de nosotros, en nuestras propias cosas. Y entonces en círculos cristianos evangélicos decimos, suspiramos, el Señor está cerca. Maranata, Cristo viene pronto. Pero vuelvo a leer el versículo 42 de Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Quiero referirme a los versículos 48 y 49. Particularmente me sacudió lo que pude encontrar en estos dos versículos. Está hablando de dos siervos, uno fiel y dice un siervo malo. Me llama la atención que los dos son siervos, ¿cierto? Y si son siervos, ¿qué quiere decir eso? Que tienen un señor, ¿sí? Y dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, hermanos, esto me llevó a pensar en nuestra vida como iglesia. ¿Cuántas veces vemos en nuestras congregaciones hermanos dándose duro el uno al otro con conceptos, con argumentos, por cosas pequeñas? Como si en nuestra mente no estuviera el hecho de que el Señor está cerca. Como si en nuestra mente no estuviera las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cuál sería el logotipo de los discípulos? Si tuviereis amor los unos con los otros. Pero aquí se nota un siervo malo que dice, esto el Señor como que es, cuánto que estamos escuchando que el Señor, y sí, nos reunimos y pasamos bueno y cantamos, pero cada que hay oportunidad de caerle al hermano porque dijo, porque no dijo, porque hizo, porque no hizo, porque hizo poquito, porque hizo mucho, porque es visible o porque no es visible, lo veo retratado en esta expresión. Y comenzare a golpear a sus consiervos. Hermanos, el primer punto en el que debemos trabajar en ese ambiente de prepararnos para la venida del Señor es que como iglesia nos animemos unos a otros, trabajemos juntos,
Hay que estar atentos 24/7. Hay que estar vigilantes todo el tiempo. Hay que no dormir la siesta, espiritualmente hablando. Pero tenemos que juntos trabajar para el Señor. Ustedes recuerdan, y acabamos en los estudios de los martes, hace poco acabamos de pasear, lo digo entre comillas, de pasar entonces por el libro de los Hechos, estudiando muy juiciosamente, y encontramos en los primeros capítulos la actitud de la iglesia primitiva. ¿Cuál era esa actitud? Hay una palabra que se repite en esos primeros capítulos del libro de los Hechos. Permanecían unánimes, juntos, tenían las cosas en común, todos empujando para el mismo lado. ¿Y qué vemos en relación con la obra que Dios hacía en los corazones de las personas? Que eso crecía y crecía y crecía y crecía el número primero de un grupo, después el número de las iglesias, y se expandía la palabra del Señor. A partir de que no había esa actitud de que entre consiervos estaban dándose duro. Y yo creo, hermanos, firmemente que esta es una de las mayores armas que utiliza Satanás para entorpecer la obra que Dios puede hacer en el corazón de las personas. La discordia entre nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas denominaciones o iglesias o grupos por todos lados? ¿Por qué? Por las discordias, porque no somos capaces de resolver las cosas cristianamente. Y entonces lo más fácil es salir corriendo, como decimos coloquialmente, abrirse, montar toldo aparte y quitarse esos problemas de encima. Hermanos, pero ese vigilar y esa segunda palabra del himno, que era ¿cuál? Trabajar implica esa tercera, que es perdonar. Tenemos que unirnos, trabajar juntos para que el Señor así actúe en cada uno de nosotros y a manera de grupo. A veces es más fácil hacer las cosas solo, porque yo hago lo que me dé la gana y como yo quiera y pasa nada, pero ponerme de acuerdo con otro, de pronto eso es más difícil. Pero notamos, por el ejemplo de la iglesia primitiva, que el trabajo era en conjunto, en grupos de trabajo. Que el Señor nos libre de actuar como ese siervo malo. Si respondemos entonces a esa pregunta que sirve como título al tema de este segundo estudio, ¿por qué prepararnos? La respuesta está en el primer estudio, porque el Señor está cerca. Y en virtud de que el Señor está cerca, la palabra del Señor nos exhorta, en palabras del Señor Jesucristo, que debemos velar, que debemos vigilar. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Señor, es que no tengo tiempo casi. Señor, sabes que estoy pagando esto, pagando aquello, entonces me toca trabajar de día y de noche y no tengo tiempo. Señor, es que tengo hijos pequeños y no me da el tiempo para nada. Señor, es que tengo un negocio y primero está el negocio porque si no le pongo cuidado al negocio me quiebro. ¿Significa eso que estamos velando? De pronto sí, pero velando por mis propios intereses. Y no es a lo que el Señor nos ha llamado. Yo no estoy aquí diciendo que todo el mundo va a dejar sus responsabilidades, sus obligaciones, sus trabajos, sus actividades. No estoy diciendo eso. En los ejemplos que he citado, en el caso de una fecha de viaje, en el caso de la niña quinceañera, la vida sigue funcionando, pero alrededor de nosotros hay un evento especial que casi que todo lo que vemos lo convertimos en idioma, en código de ese acontecimiento. Vemos por ahí en internet un restaurante. ¿Será que ese restaurante es muy caro para de pronto hacer allá la recepción? De eso es de lo que se trata este velar al que nos exhorta la palabra del Señor. ¿Estamos haciendo eso? ¿Está en nuestra mente ese precioso acontecimiento de la venida del Señor? Y está ese acontecimiento modificando nuestra actitud, permitiéndonos vivir en torno a ese acontecimiento. Hermanos, que el Señor nos ayude para que esto sea así. Debemos prepararnos, debemos velar, porque el Señor está cerca. Y ese prepararnos implica buena comunión con el Señor. Ojalá que el Señor sea motivando los corazones de cada uno de los que estamos aquí, estimulándonos para que seamos hacedores de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Señor, gracias porque el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y está preparando un lugar para nosotros. Ayúdanos a tener en nuestra mente ese precioso acontecimiento de la venida de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, por su iglesia. Para que eso nos estimule, eso nos motive a vivir para ti. Que eso nos estimule a disponernos como instrumentos en tus manos para tu honra y tu gloria, oh Dios. Nos disponemos, Señor, en tus manos para que los tiempos que siguen de estudio de tu palabra traigan refrigerio espiritual a cada uno de nosotros. Te alabamos, oh Dios, y exaltamos tu nombre. Cristo Jesús. Amén.